¿Qué está pasando con Millonarios este semestre? A ver, honestamente, a mí a estas alturas, a este inicio de semestre, se me hace muy difícil prever si David González va a terminar siendo técnico de Millonarios en diciembre, porque si bien Millonarios es un club que suele apostar a proyectos, por lo menos en el último tiempo con Gamero lo hizo, a proyectos largos, el hincha de Millonarios es bastante exigente, sobre todo con aquellos jugadores o con aquellos entrenadores con los que no termina de hacer clic. Y creo que David González es uno de ellos. En este caso es un caso de esos en donde el hincha todavía no siente una confianza plena y no tiene argumentos sólidos para defender por lo menos todavía el proyecto de David González en Millonarios. Entonces, honestamente, a estas alturas del semestre y del año, no sé si vaya a terminar Millonarios, David González dirigiendo en diciembre a Millonarios. Sobre todo porque además de que le está costando mucho encontrar soluciones desde la pizarra, creo que Millonarios ha hecho una confección y un diseño de plantilla bastante malo. Y para, digamos que analizar y entrar a analizar el momento de Millonarios, creo que sí es importante dar, digamos que una perspectiva, una retrospectiva en este caso, sobre lo que viene siendo Millonarios en este caso y lo que muchos hemos comentado que Millonarios tenía que hacer y no ha hecho, que es fichar y fichar de buena manera para dar saltos de calidad en zonas que Millonarios hace semestres estaba necesitando y está necesitando en estos momentos. Como por ejemplo, hemos hablado sobre los laterales derechos, laterales izquierdos, si bien llegó el evento Palacios y no terminó teniendo tan mal el rendimiento en el semestre anterior, no es un jugador todavía que por lo menos para mí sea garantía o que tenga esa constancia y ese rendimiento alto que se espera de un jugador que ha tenido cierta trayectoria como lo es Palacios. Y adicional a eso, obviamente, está la zona de mediocampistas, sobre todo esa primera línea, en donde Millonarios le hace falta diversidad en cuanto a perfiles. Si bien tiene a Vega, tiene a Arevalo, que creo que fue la mejor aparición de Millonarios en el último semestre y fue uno de los mejores jugadores. Millonarios ha carecido mucho de un perfil organizativo, lo tiene con Arevalo, pero creo que un organizador que tenga un poco más de nombre, por así decirlo, algún jugador, algún interior que pueda llegar a darle esa intensidad con y sin balón que a veces necesita Millonarios. Y adicional a eso, creo que es el gran talón de Aquiles que tiene este club en cuanto a su diseño de plantilla, que son los extremos. Obviamente, además de los laterales, las bandas terminan siendo un punto muy flojo que tiene Millonarios en su plantilla. Eh, Son jugadores, o por lo general, Millonarios suele fichar jugadores extremos de perfiles similares que carecen mucho de creatividad, que técnicamente muchos de ellos van al límite y que adicional a eso no son jugadores que le puedan llegar a ofrecer ventajas o soluciones mejor ante rivales que se planten en un bloque bajo. Entonces, creo que la primera gran falla que ha tenido Millonarios durante todos estos semestres, durante todos estos mercados de pases, es la mala planificación para los semestres y los malos mercados de pases que hace y sobre todo que adicional a eso, a esa falta de talento que ha tenido en las bandas, este semestre se le suma uno mucho más grave y que se hace demasiado notorio en estos partidos, se hizo demasiado notorio a pesar de que tenía un perfil más o menos que se asemejaba, que era Ruiz, y es el de jugador creativo, el del jugador enganche, del 10. Ya sea, digamos que media punta, lo utilicen de media punta o lo utilicen ya propiamente como un mediocampista, como un enganche mediocampista, ese registro creativo con la ausencia de Cataño que se fue para Bolivia y de la lesión recurrente que está teniendo McAllister en estos últimos meses, se hace muy notorio y muy necesario que Millonarios haya fichado y fiche algún jugador ahí. Va a llegar el jugador sabio, veremos a ver
qué tanto se puede llegar a adaptar o qué tan fácil se puede llegar a adaptar y si puede llegar a darle esas soluciones y ese salto de calidad que necesita Millonarios, pero la realidad es que con la ausencia de esos dos jugadores más la salida de Ruiz, sí o sí Millonarios va a necesitar un jugador ahí, porque lo que se ha visto durante estos partidos de inicio de semestre es el poco peso creativo y el poco peso de juego por dentro que está teniendo Millonarios. Millonarios carece de juego interno. Adicional a eso, se nota aún más porque Millonarios está utilizando en su sistema base un 3-2-5 o un 3-2-4-1, en donde esa última línea rival la está llenando con muchos jugadores, pero jugadores que están más como referencias sin dar muchas soluciones en cuanto a movimientos de ruptura, y son jugadores que están teniendo, digamos que comportamientos muy estáticos, con poca movilidad, y eso está haciendo que Millonarios tenga muy poco, pero muy poco peso por dentro. Y eso es a lo que vamos. El segundo error que está teniendo David González, o el segundo error y segundo objetivo, el principal objetivo que va a tener David González durante este semestre, es buscar soluciones. Buscar soluciones porque ese sistema base que está utilizando para este semestre no le está dando resultados. No le está dando resultados porque no tiene un jugador creativo, porque le está costando tanto a Arévalo como al otro chico Castillo darle ritmo. Castillo, que viene siendo utilizado en los últimos partidos por David González, darle ritmo y darle fluidez al juego, y que sobre todo permita que los jugadores de banda, ya sea Alex Castro, ya sea Mosquera, el que sea, tengan situaciones de más ventaja en cuanto a espacio, en cuanto a tiempo, porque las posiciones de Millonarios están bastante sonsas, son bastante predecibles, y si bien Millonarios, digamos que tiene claro que la idea es buscar a sus extremos, la verdad es que lo hace de manera predecible, termina buscándolos de manera predecible, y adicional a eso, adicional a que los jugadores o que el equipo en general no está creando situaciones de ventaja para sus extremos o para los jugadores de banda, adicional a eso los jugadores de banda están en un pésimo nivel, varios de ellos pues digamos que se entiende porque hasta ahora están llegando al club, pero por ejemplo el caso de Mosquera, la verdad es que ha dejado sensaciones bastante negativas en este inicio de semestre. Entonces, el momento de Millonarios tiene que ver mucho con cuestiones del pasado, con errores del pasado, pero también con una mala dirección o una mala planificación y un mal diseño de equipo que está teniendo en estos momentos David González. Adicional a eso, no logra, por lo menos, si bien Marimón ha tenido un par de goles, no logra todavía afianzar un 9, un delantero que por lo menos le permita tener a Millonarios un poco más de peso por delante, que fue, digamos que, un plus que tuvo Millonarios, sobre todo en el cuadrangular de este último semestre, que tuvo a un Falcao de muy buen nivel. Creo que fue el mejor mes de Falcao en lo que estuvo en Millonarios, y pues obviamente cubrir la ausencia de Falcao, que bueno, vuelvo y digo, si bien Falcao no tuvo grandes meses, creo que ese último mes de cuadrangulares fue bastante bueno, y le va a costar bastante a David González poder encontrar un jugador que le dé ese peso en esa ofensiva que le dio Falcao en ese último mes que estuvo en los Millonarios. Dicho eso, obviamente va a tener que, sobre todo David González, arreglarse con lo que tiene, pero también tratar de encontrar ya sea la postura, ya sea la organización, sobre todo, que creo que le está faltando eso, tener un poco más de sensibilidad en cuanto a elegir la organización y cómo tiene que organizarse el equipo con el balón, porque está siendo bastante predecible, vuelvo y digo, con ese parado
3-2-4-1 o 3-2-5. Creo que el equipo le está haciendo muy fácil las cosas a los rivales con un equipo que le cuesta o que trata de sorprender al espacio, pero no termina de tener esa finura en esos lanzamientos largos y que adicional a eso tiene muy pocos movimientos automatizados que creo que por la organización posicional que tiene Millonarios en estos momentos con David González, esa organización posicional, creo que sí le está faltando muchos automatismos o muchos mecanismos que le permitan a Millonarios poder profundizar, sobre todo en el último cuarto, porque vuelvo y digo, si bien trata y si bien uno entiende que lo que busca Millonarios es activar a sus extremos, la verdad es que le cuesta mucho generar situaciones ventajosas para jugadores en la banda. Eh, Vuelvo y digo, va a tener que patear mucho el tablero David González porque si no logra encontrar soluciones con los jugadores que tiene, que vuelvo y digo, también es culpa de la junta directiva, la plantilla que tiene David González de muy poco talento y con niveles adicional a eso bastante flojos. Le va a costar y va a tener que tener mucha sensibilidad, va a tener que tener mucha capacidad para establecer buenos roles, elegir los mejores o el mejor once, por así decirlo, un once compensado, competitivo, que pueda llegar a elevar un poco el techo del equipo y elegir adicional a eso también roles que permitan al equipo volverse competitivo y empezar a ganar puntos y partidos, que eso es lo que más necesita, porque lo que más necesita David González en estos momentos es ganar tiempo, porque esto pasa a veces con David González, digamos que los equipos de David González empiezan un poco flojos, con muchas dudas, pasó en el último semestre y terminan teniendo digamos que un segundo tramo de todos contra todos bastante positivos. Entonces lo que tiene que hacer en estos momentos David González es ganarse tiempo con algún par de victorias porque los va a necesitar tiempo para encontrar el mejor once posible que pueda llegar a elevar el equipo a un mejor techo, porque lo que se ha mostrado, lo que se ha visto en este inicio de semestre, la verdad es que es bastante flojo. Si les gustó el video, denle un like, no olviden suscribirse, seguirnos en Instagram, Facebook, TikTok y X y nos vemos en un próximo video. Chao, chao.